Este es el aeropuerto más sorprendente del mundo. Lo que estamos viendo es la cascada interior más alta que existe. Cuenta con trenes aéreos que te transportan de una terminal a otra, asistentes robóticos que te pueden orientar en caso de que te pierdas. Esta cosa es prácticamente un centro comercial. Demasiada tecnología, impactante diseño. Se estima que la inversión ha sido de más de 10,000 millones de dólares. ¡Wow! Esto está de verdad muy impresionante. El primer mundo abofeteándonos en la cara. Nos encontramos en el aeropuerto Changi de Singapur, uno de los mejores y más sorprendentes de todo el mundo, según ciertas interpretaciones, incluso el más grande del planeta, con cerca de 1,000 negocios, una superficie aproximada de 25 kilómetros cuadrados. Cada año moviliza un aproximado de 68 millones de pasajeros. Oloborgo, esta cosa es impresionante, es enorme. Espero de verdad que no nos perdamos haciendo este tour. Comenzamos el video dentro de mi cuarto de hotel, porque sí, este complejo es tan grande que cuenta con al menos 5 diferentes hoteles. Uno de ellos incluso cuenta con piscina y bar en la piscina. Y wow, este hotel en el que me estoy quedando diría que es uno de los mejores en aeropuertos en los que me he quedado en mi vida. Vean esta suite, es tremenda, es masiva, tiene 2 baños, una sala, escritorio, zona para hacerte tu cafecito, cama king, tina para remojar las pelotas. Por lo general los hoteles de aeropuertos suelen ser muy chiquitos, de verdad, compactos, incomodones, pues están diseñados solamente para unas cuantas horas, pero aquí en Singapur llevan este concepto a otro nivel. Pues venga, vamos a darle a esto, vamos a comenzar. Voy a cambiar de cámara porque siento que grabar con la cámara grande podría traer algo de dificultades, entonces vamos con una cámara más compacta. Ahí está, rancatámpales. Espero que no cambie mucho la calidad con esta camarita que me compré apenas. Por cierto, las vistas que se tienen aquí desde este cuarto están perras, de verdad, están perras. Y sí, esto me encanta, o sea, estás en un aeropuerto. Vean, ahí se ven los aviones, pueden apreciarlo justo ahí, a escasos metros de nosotros. Ahí están los tremendos. Y acá plantitas, tal. Buena experiencia de aeropuerto. Salí a dar un pequeño vistazo a la calle. Ahí está, chequen, la emblemática torre que siempre vemos en las fotografías del aeropuerto de Singapur y tal. La razón por la cual tengo horas, largas horas para verlo, es porque mi futuro es incierto, ¿ok? No sé qué va a ser ahorita de mí. Verán, yo tenía que estar en India, ¿ok? Yo tenía que viajar a India hace ya 3 días, pero apliqué para mi visado para entrar al país hace ya como 10 días más o menos y no me lo han aprobado. La cosa está muy rara. A mi compañero de viaje, mi buen amigo el Cucho, se lo aprobaron luego, así rapidito, y a mí me tienen en espera desde hace 3 días. Entonces pues ando aquí en el aeropuerto valiendo burger hasta que me aprueben mi visa, o si no, pues hasta que decida ya irme a otro lado. No sé, es una incertidumbre. Está de la burger, es una partida de bolas horrenda, pero mínimo aprovechamos para conocer este aeropuerto. Ok, pues comenzamos nuestro recorrido en la Terminal 3. Según estuve leyendo, este aeropuerto tiene, a la fecha en que grabo, 4 terminales. La 5ª terminal está ya en construcción, se estima que quedará como para los 2030, y justo por eso es complicado saber qué tan grande realmente es este aeropuerto, cuánto ha costado. Ya desde acá podemos apreciar, Oloborgo está bien imponente, vean ahí, banda relajada ahí, echando la siestita, envidiable, sabroso. Como les comentaba en un inicio, este aeropuerto se estima que tiene cerca de 1,000 comercios, esto contando desde tiendas duty free, restaurantes, puestitos de fast food, etcétera, etcétera. Cerca de 1,000, la cantidad de comercio que mueve esta vaina. En su récord histórico de más viajes al día, se sumaron más de 200,000 viajes en un solo día. Está súper impresionante, ¿no? Y este tema de que es el supuesto aeropuerto más grande del mundo, a ver, tiene muchas interpretaciones y quiero aclararlo. Muchas interpretaciones dicen que es un aeropuerto que está en China, que de hecho ya grabamos para el canal anteriormente, pueden ir a ver ese video, tiene ya unos añitos, está bueno. Vean, estoy viendo que hay una
app del aeropuerto. Ah, pues me la voy a bajar. Yo creo que eso va a estar útil para poder recorrerlo bien. Y esta es la zona de los comercios 24 horas. Ay, güey, hay un buen de movimiento. Chequen esto. Y está, la verdad, maravilloso esto porque no se imaginan en cuántos aeropuertos me ha pasado. Y por favor, colegas viajeros, corroboren que llegas al aeropuerto y de verdad aeropuertos grandes, que si Nueva York, que si Atlanta, sí, aeropuertos masivos, y te toca un vuelo en la madrugada y no hay nada abierto. Aquí en este aeropuerto sabes que si te toca un vuelo, qué sé yo, a las 4 de la mañana, puedes comer y comer bien. O sea, chequen, todo esto es 24 horas. Olo burgo. Todas estas tiendas supuestamente también son 24 horas. Entonces, pues no sé, que si se te olvidaron los audífonos, pues vienes acá por unos. Hay hasta carritos aquí para entretener al chamaco en la larga escala, que no se te ponga ahí a chillar y a dar gritos en el aeropuerto. Vean esto, se puede hacer hasta el súper aquí. Tienen que si hasta sección de Halloween y que, como, ¿por qué existe esto? No entiendo, ¿por qué existe esto en un aeropuerto? Una sección de Halloween, sección de vinos acá masiva. No, esto es un supermercado en forma. ¿Será que mucha gente que vive por la zona del aeropuerto viene a hacer su súper aquí? Puede ser, ¿no? Porque vean, o sea, te venden jabones, te venden Kleenex, te venden todo. Y recordemos que estamos en un aeropuerto. O sea, esto, híjole, ni siquiera entiendo por qué, pero existe, miren, está buenísimo. Un súper, pero grande, masivo. Vean esto, hasta zona de congelados. O sea, tu helado, te puedes comprar. Ay, güey, vean esto. Así, tu pollo, tu carne, ¿no? Congelada para el vuelo, ¿no? Para echar el snack en el avión, tu pollo congelado, ¿no? Tu muslito de pollo rico. No, de verdad no entiendo por qué existe un supermercado completo en un aeropuerto. ¿O es acaso para los trabajadores? Gente que está como yo valiendo burger, llena de incertidumbre sin saber a dónde va a ir. Leo sus teorías, ¿eh? Esto está muy curioso. Creo que es mi primera vez que veo un supermercado entero, completo, en un aeropuerto. Ah, no te pases, vean esto. Una zona como un parque jurásico de dinosaurios para que vengan a jugar los niños. A ver, aquí no grabaremos muy detallado porque no quiero ser un señor que viene aquí a grabar niños. Van a llamarme a la policía, pero bueno, les enseño así. Te puedes venir a subir a un dinosaurio en lo que esperas tu próximo vuelo. Puedes comprar un peluche de capibara, claro que sí. Y vámonos, antes de que llamen a la policía. Policía, hay un hombre bigotón hablando un idioma extraño, grabando a los niños. Vámonos de acá. No, espérense, este es un centro comercial y me niego a creer que todas estas tiendas abren 24 horas. Obviamente no. Yo creo que era nada más el rincón que vimos al principio. Porque sí, no, o sea, esto es demasiado. Otro negocio para venirte a echar las maquinitas, güey. Wow, está buenísimo esto. No, hombre, quien se aburre en una escala aquí es porque no tiene ganas de vivir. Esto, hay múltiples opciones. Qué bajón que te toque escala en este aeropuerto, escala larga, y venir con presupuesto bajo, ¿no? Así, no puedes echar las maquinitas, no puedes comprarte un melón, un pollo congelado. Ok, acá está vacío, podemos venir a curiosear. Está enorme, está chidísimo. Me encanta. Ok, pues creo que ya suficiente de este nivel. ¿Saben qué quiero ir a ver? Esto que dice que es el Jewel Link Bridge at Level 2. See, Play, Shop, Dine. No, pues ya todo eso lo hicimos aquí abajo. ¿Cuántos pisos de tiendas quieres, Singapur? ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Todo bien en casa? A ver, dice que es en el nivel 2. Vamos a ir a curiosear. Venga, nivel 2 y el centro comercial continúa. Este no es un aeropuerto, este es un centro comercial con aviones. Es lo que es. Nememen lo tercermundista que se siente uno cuando viene a estos aeropuertos, ¿no? O sea, lo regresas a tu país y todos los baños inundados de meados ahí. El del baño pidiéndote propina. Hoyos en el techo. Así pasa. Team Latam, yo sé que ustedes me entienden. Arriba Latam, hermosa Latam, la queremos mucho. Pero sí, no, estos aeropuertos sí nos hacen decir, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? A ver, dice que la zona jugosa realmente es para allá. Que ahí está el famoso Jewel, no sé qué. Ah, bien, ahí está mi hotel. En este hotel es que me estoy quedando yo. Creo que no les dije, el Crown Plaza. Entonces, a ver, ya ni sé qué vueltas estoy dando. Pero ahora vamos a ver rápidamente por aquí, porque esto se ve que está chido. Esta es la zona de
de check-in. Wow, está súper enorme. Y el techo me gustó. Eso también se resalta mucho siempre de este aeropuerto, el diseño que tiene. Y sí entiendo por qué. La verdad sí está muy cool. Se siente como muy, no sé, muy moderno. De igual manera me gusta esto. Lo mismo que les comentaba en los pasillos del hotel cuando salimos. Me gusta que hay como plantas acá, que todas esas son plantas reales, ¿eh? No son plantas sintéticas. Son reales, son jardines verticales verdaderos. ¿Qué tal estas cápsulas como de película futurista del espacio, ¿no? Así. ¡Hala! Está buenísimo. Claro, para hacer tu check-in aquí, esto hay en muchos lados, pero me gusta el diseño que tiene, ¿no? Así como cápsulas futuristas. Ahí están creando un humano, es una máquina para clonar. Que hablando de tecnología en el aeropuerto, me llamó mucho la atención para hacer el proceso de migración, ahorita yo que llegué, para entrar como tal al país, no hablas nunca con un humano, nada más llenas un formulario en una computadora, escaneas tu pasaporte, luego pasas a unas maquinitas, esas te escanean tu cara y entras. No, está loquísimo. A ver, no sé si sea así para todos los pasaportes. Yo tengo pasaporte mexicano y pues los mexicanos no necesitamos un visado realmente para venir a Singapur, pero sí me impresionó, así rápido, no hablas con ningún humano, cha, bye, sacarrácate, diviértete. Vamos a ver acá qué hay afuera. Ay, yo desde aquí se siente el calorón. Ay, güey, calorón. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Ya anocheció, o sea, tanto tiempo estuve baboseando ahí adentro que ya me anocheció. Se siente calientísimo, claro que sí, y pues sí, podemos tener un pequeño vistazo de cómo es por fuera, cómo son aquí las llegadas para los taxis. Aquí te pasan a dejar tus tíos, ¿no? Te dan la bendición antes de tu vuelo y, a ver, repito, con esta camarita, híjole, no vamos a poder hacer zoom ni nada, pero ahí dice Terminal 2. ¿Cuál es? Esa sigue siendo la 3, claro. Sí, esta sigue siendo la 3. La 1, chance es la de allá. Ahorita vamos a ver cómo llegar ahí, a esa cosa que se ve a lo lejos que parece como un módulo súper secreto de supervisión espacial. Esa yo creo que ha de ser la Terminal 1, no lo sé, al ratito averiguamos. Me llamó la atención que acá hay una zona de información sin ningún trabajador, ¿no? Curioso, pero... Ay, chequen esto. Al parecer puedes hablar a través de una pantalla con alguien. Vamos a ver. Vean, hasta en diferentes idiomas. Ok, pues en inglés. A ver, ¿qué necesitas? Asistencia médica, perdí algo, no puedo encontrar un lugar. A ver, pues vamos a hablar con alguien, a ver qué pasa. Y te ponen en fila. Dice, tiempo de espera menos de 30 segundos. Mientras esperas, baja nuestra app. Ok, ¿me va a contestar alguien ahí o qué? Eso está muy futurista. Welcome to China. Hi there, how are you? Good? Yes, I'm good, thank you. How are you, sir? Very good. Hey, sorry, I'm trying to reach the Terminal 1. I'm in Terminal 3 right now. What can I do? Okay, just on your right side, all the way to the end. Thank you so much for your help. Thank you. Have a good one. Bye, bye. ¡Órale! ¡Qué futurista estuvo eso! ¿Cómo estuvo la experiencia? No, pues claramente excelente. O sea, claramente excelente estuvo. Me llama la atención en dónde estará esa chica realmente. Porque no sé si se apreció eso con la calidad de la cámara. El fondo de la chica no se veía real. Se veía como un fondo como de videollamada, así que te ponen fondos curiosos. La chica claramente está en un cuarto con un fondo blanco o qué sé yo. Entonces eso me pone mucho a pensar. O sea, esa chica será un modelo de trabajo tipo como los de los call centers, que tú hablas aquí y realmente estás hablando con un carnal en India. ¿Qué tal que esa chica está en Pakistán trabajando desde ahí remotamente para acá? No lo sé, la verdad no lo sé, pero es muy posible. Y bueno, siguiendo las indicaciones de Heidi, en efecto ya llegamos aquí. Exacto, tomas el SkyTrain, el tren aéreo, a la Terminal 1 o 2 o bien el Jewel. A ver, ahí es donde está lo del tren, pero primero vamos a ir a ver la otra cosa que dice el Jewel, que se escucha muy bueno. Y ya regresamos. Tiempo tenemos. Y por fin lo que queríamos ver, el famoso Jewel. ¿Qué será esto? Como que lo anuncian mucho. ¡Órale! Es como un puente que va, pues yo me imagino que esto va de terminal a terminal o algo así. A ver, vamos a calar. Pues básicamente fue un puente larguísimo con muchos andadores eléctricos que te transporta de una manera bastante veloz en unos cuantos minutos de terminal a otra, donde hay, ¿qué creen ustedes que hay acá? ¿Qué creen que hay? Más tiendas. Continúa el centro comercial de Changi. A ver, veo que hay 1, 2, 3,
4 niveles, ok, de tiendas, restaurantes, etcétera, etcétera. Ahorita curioseamos, pero lo que más me llamó la atención acá, wow, es esto de acá. Nutimimis. Está increíble. Esta es la famosa fuente, primera vez viéndola así, en persona, tan de cerca. Esta impresionante obra que estamos viendo es el Rain Vortex, la cascada interior más alta de todo el mundo. Tiene una altura estimada de unos 40 metros, que esto equivaldría a un edificio de 7 niveles, y se estima que construirlo costó 1.700 millones de dólares de Singapur. Y da un sentimiento extraño, como de miedo, como de vértigo, ver hacia abajo, hacia donde cae el agua, como que parece que cae hacia el infinito. ¿Hacia dónde va? Seguramente es un sistema como de reciclaje. Me encanta que va cambiando de colores. Está bellísimo, está muy apantallador. Y no soy el único que lo piensa. Vean esto, todo el mundo viene aquí a tomarle la foto para el Insta, porque sí está, no, está impresionante. Ah, vean, ahí está el tren aéreo, el Air Train. Ahorita lo tomaremos, pero sí, al parecer llega como por acá te deja. Oigan, consejo, de verdad, consejo valioso si les va a tocar volar desde el aeropuerto de Singapur o qué sé yo. Lleguen con mucho tiempo de anticipación para que puedan dar el tour, porque sí vale la pena, o sea, vale la pena pasear, o sea, incluso tomártelo de día de turismo, porque sí está primer mundo a otro nivel. Sí está muy loco. Creo que está dentro de los, no sé, top 5 aeropuertos más perrones que he visto en mi vida. Sin exagerar. Estoy viendo que se puede bajar incluso. Pues vamos a ver, ¿no? A ver si podemos mojarnos con el agua del Rain Vortex. Darnos una duchita ahí con agua de 1.000 millones de dólares. Sí se puede bajar hasta el nivel del suelo y sentir la brisa de la cascada. No, de verdad, wow, dijo el perro. Está impactante. No hay otra manera de definirlo. Es sorprendente, es apantallador, saca a relucir el tercer mundo que uno lleva en la sangre. O sea, este es el aeropuerto. Está hermoso. No hay otra manera de definirlo. Hermoso. Tenemos la cascada cambiando de colores, el tren pasando atrás. Y sí, la gente se viene, vean, aquí a esperar su vuelo, a relajarse, a tomar las fotos y pensar que yo ya estaba impresionadísimo con la placita que vimos abajo. O sea, a ver, está muy impresionante, no me lo tomen a mal, pero esto hace ver a eso que vimos como una nimiedad. O sea, es una broma en comparación a lo que estamos viendo ahora, porque si nos fijamos, el agua como que llega desde afuera, vean, como que ahí se ve en el cristal, llega por acá, cae muchísimo, ¡fua! Y luego cae al infinito y de alguna manera se vuelve a reciclar. En adición a eso tenemos también aquí un pavo real. Desconozco datos sobre este pavo real, pero vean, tiene como unos cristales preciosos aquí. No dudemos que seguramente tiene un premio, así un récord Guinness, el pavo real más costoso del mundo, ¿no? Y se gastaron como 500 millones de dólares en esto, ¿no? No me sorprendería, desde Singapur claramente nos están demostrando que traen para invertir en ese tipo de huevonadas. Pues bueno, ya me quedé como, sin exagerar, yo creo como unos 20-25 minutos aquí tomando imágenes de diferentes ángulos. No, estoy con el ojo cuadrado, estoy gratamente satisfecho. Ya, suficiente de la fuente impresionante, bellísima por cierto. Y sigamos a ver qué hay. Por supuesto, seguimos caminando y nos encontramos con, vaya, más tiendas aquí. Vean esto, tiendas acá de zapatos, tiendas acá de relojes, tiendas de ropa costosas. Es una marca mamoncita japonesa, Ebisu. Me gusta, es costosita la tremenda. Qué sé yo, joyerías, tiendas de lentes, de gafas de sol, otros restaurantes como costosos se ven. Es que a ver, este dato de tiene 1.000 tiendas, 1.000 comercios, como que se dice fácil, pero ya si lo piensas y lo contabilizas así de 1, 2, 3, no, pues sí tiene que ser un mundo entero. Aquí nos exponen las opciones para comer. ¡Hola! ¿Qué opciones tan diversas? Demasiado acá de tiendas, ¿no? Que si tiendas internacionales, tiendas locales, restaurantes mamones, comida rápida. A ver, vamos a dar el rolcito por aquí porque, chequen, les enseño. O sea, está el piso todavía de abajo, ¿ok? El que estamos ahorita. Y luego 1, 2, 3 niveles todavía para arriba. ¡A su madre! Y eventualmente, después de todas las tiendas, vean, tienen
Tienen hasta una tienda Porsche ahí. Órale. Eventualmente llegamos a la zona del check-in de esta terminal. Aquí, ¿qué será esto? ¿Como de maletas, algo así? Y exacto, vean, acá es que ya caminas y llegas a donde te registras, a donde dejas tu maleta, luego pasas los filtros de seguridad, bla, bla, bla. Severendo estrés que ha de ser llegar a este aeropuerto con el tiempo justo, ¿no? Así, que el taxista tomó una ruta equivocada, falta 1:15 para que salga tu vuelo y tú así de ¿qué? ¿Qué hago? ¿Hacia dónde camino? ¿Cómo llego? No, sí, más allá del paseo y eso, llegar aquí con mucho tiempo es importante, muy importante. Si no, vales burger, te quedas. Tomemos la escalera eléctrica hacia los otros niveles. Ay, chequen esto, una tienda Apple entera, así grandota, aquí en pleno aeropuerto, pero no un kiosquito, o sea, una tienda, señora tienda. Ah, esta entrada de aquí, sí, esto lo he visto muchas veces en internet, porque es más, vamos a hacer la toma así como de Instagramer con música inspiracional, ¿no? Y mensajes así de los sueños son posibles y bla, bla. Vean, sí se superpresta. Justo acá es que, está la calle y desde acá, chanca, es que entramos a tomar nuestro vuelo y ¡pum! Calen esto. Tenemos este arte impresionante, muy bello. Ahí de fondo, la cascada interior más alta del mundo. ¡Wow! Hasta huele rico cuando entras. Huele costoso, huele... sí, huele caro. ¿Qué tal el nombre de este restaurante? Ya, chicos, por favor, déjenme en paz. Ya no me putien. Ya no me estén putiendo, que es como de comida china y tal. Uno puede caminar horas y horas aquí. A ver, desde que empecé el video, ¿cuánto llevará? Wow. Ya llevo 2 horas y media huevoneando. 2 horas y media aquí caminando en un aeropuerto. Justo ahorita estoy buscando una tienda de tecnología porque ya se le está bajando la pila a mi cámara y pues chance como algo en lo que se carga y luego continuamos con el tour y no estoy viendo nada. O sea, vean, directorios. A ver. ¿Será que esto es como touch interactivo? Sí es. A ver. Güey, está perrísimo. A ver qué pondré como tienda de electrónicos, ¿no? Electronics. A ver, está Digital Gadgets. Me dice cómo llegar caminando y todo el rollo. A ver, aquí estoy. ¿Y qué hago? Camino para allá. Y ahí luego subo. Ok, te indica, ¿subes? Me suena que me voy a perder durísimo. A ver, estoy en el L2, tengo que ir al L4. Ok, me gustó su interfaz, me gustó su interfaz para orientarte. A prueba de tontitos. Entendí que era para allá, ¿no? A ver, entendí bien. Y se divide aquí, chequen. Buscador general, ¿no? Comida, bla, bla, bla. Eventos, estacionamiento, vuelos también, obvio. Sí, pues es un aeropuerto, no nos olvidemos de eso. ¿Dónde están las llegadas? ¿Dónde está tu salida? ¿No? Ok, ¿cuál es tu vuelo? Y que te dice también así como cómo llegar a... sí, güey, wow. A ver, o sea, no sé, voy a ese vuelo. ¿Y luego qué? Sí, también me dice eso. No puede ser, órale. Te orienta, vas para allá, tienes que subir. Memes. Güey, en la mayoría de los aeropuertos es así de, estoy perdido, ¿no? Y te acercas con un poli, ¿cómo llego a tal puerta? Híjole, joven, no, pues es que no sé, es que tiene que... No, es que pregúntele a alguien así, ¿no? Es complicadísimo aquí. Te acercas a una máquina y te dice, ¿cómo no? Te dibujo un mapa, que llegues bien, carnal, hasta te da la bendición. Besito en la frente y vámonos. Vean qué chistoso. Hasta hay una tienda de esas Dyson, de las aspiradoras y las secadoras. Sí. A ver, subamos. Hagámosle caso al robot inteligente. Perfecto, se llegó sin inconveniente. Ya compré mi batería. Pues voy a poner a cargar mi cámara. Me voy a dar un descansito en lo que como, en lo que le damos cuerpo aquí. Cuerpo a la gordura sabrosa. Y ahorita continuamos, que sí, ya me cansé de este recorrido. Ahorita seguimos. Ha llegado la hora de tomar el tan comentado tren aéreo. Por cierto, ¿ya vieron esta cosa que está sucediendo atrás de mí? Severendo pedazo de arte. Son unas bolas que suben y bajan, como haciendo una bolsa de té al aire. ¿Están viendo eso? Está muy cool, como que funciona con un sistema ahí eléctrico arriba. Y pues no sé cuándo voy a poder grabar bien el interior del aeropuerto, porque justo ahorita recibí un correo que me rechazaron mi visa de India y tal. Una pereza, voy a tener que ir a la embajada y a rogarles. No. Una pereza.
pereza que te rechacen un visado, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué razón? Estoy algo enojado, no se los voy a negar. Estoy envergadillo ahorita, pero bueno, es lo que es parte de ir viajando. No nos dejemos afectar por eso, sigamos con esto. Chequen, ya llegamos al acceso del tren aéreo, ¿ok? Por acá es que se aborda y justamente dice que en 2 minutos estará llegando. Ahí viene llegando el tremendo, a ver si sí, muy chipocludo, como se dice. Oh, ok, bastante bien, bastante ordenado. A ver si se ve algo ahorita que ya es como bien de noche. Ah, vean eso, se pasa por diferentes niveles. Ok, o sea, este pasa por abajo del que va para la otra terminal. Ese, el que estamos viendo ahorita, es el puente por el que pasamos caminando hace rato. Entonces, para ir al hotel voy a tener que tomar, chance, otro tren. A ver, ahorita veré. Ah, chequen los pisos del estacionamiento que decíamos hace rato. Y ¿saben qué me estoy dando cuenta? Que esto no tiene conductor. Así es como automatizado. Vean, acá está el final. Ay, qué locochones, güey. Y sí, en efecto, este nada más nos trajo para la terminal 2. Yo pensé que era como un círculo, pero no, al parecer tengo que tomar otro tren más. Ah, ok. Aquí tomas mal algo y ya te perdiste un ratote. Ah, no, a ver, esperen, está facilísimo. Opa, vean esto, luego aquí, SkyTrain a la 3. Ah, poca madre, qué fácil. Esta chica viene de un cumpleaños. Alguien cumplió años. Felicidades al cumpleañero en cuestión, a la distancia. Ah, ok, esto va a estar bien sencillo entonces. Qué eficiencia. Estoy viendo aquí que al parecer el tren solamente conecta lo que es la 1, 2 y 3. Para la 4 tienes que tomar un autobús. Vámonos de retache por la otra dirección. Ah, vean, ahí estábamos ahorita en esa bola tremenda. ¡Listo! Llegamos. Y sí, justamente aquí es donde estábamos hace rato. Está la librería de Star Wars. Pues bueno, de vuelta al hotel, descansaré un ratón. Creo que estuvo bien el recorrido. Creo que se abarcó bastante bien la zona de afuera. Ya la zona de adentro se las documentaré, pues cuando me toque volar, que eso será, pues no sé, la verdad no sé cuándo. Vaya partida de pelotas. Es una situación un poquito de pereza, pero bueno, veamos el lado positivo a las cosas y cuando por fin me pueda ir, les documento cómo es por dentro. Nos vemos en unos días, yo creo. Nos vamos, por fin volaremos. Al final no me aprobaron el visado que estaba esperando. Ni modo, cosas que suceden. Y nos vamos para Japón. Pues decidí, vámonos a Japón unos días. Ahí tengo buenas amistades, ahí siempre me la paso chido. Aprovecho para practicar el idioma, que tiene rato que no hablo con alguien nativo. Bien, todo chido. Y bueno, pasamos ya el filtro de seguridad. Estamos ya, ahora sí, en la parte interna, llamémosle, la parte para abordar los aviones. ¿Qué me llamó la atención? Que justo antes de abordar hay otro de los letreros que les contaba que te repiten que en efecto es una ofensa criminal el entrar a esta zona si no tienes intenciones de volar. Entonces, a que lo tengan en mente, para que lo tengan en mente, son estrictos acá. Son tan estrictos en este país que también había otro letrero que decía: recordatorio a los ciudadanos de Singapur, consumir drogas incluso afuera del país está prohibido. Aquí no se andan con cuentos, entonces cuidadito. Y bueno, para entrar a esta zona, muy impresionante el proceso de migraciones, también con una maquinita, súper rápido, así automatizado. Y bueno, caminamos hacia nuestra puerta y vamos viendo qué tanto hay acá. Podemos ver que la apariencia de la zona está muy cool. Esta es la terminal 1, por cierto, esta es la 1, es la única que podremos ver para este video por obvias razones. Y podemos ver que, pues, como en todo este aeropuerto, pues sí, sigue siendo un gran centro comercial esto. Más tiendas. Por cierto, grabo esto a las 6 de la mañana, para que lo tengan en cuenta. Son las 6 a.m. y chequen la cantidad de cosas que están abiertas. Pues es que sí, pues hay demasiados pasajeros, no es ningún misterio. Pues estos carnales dicen, hay que perseguir la chuleta, ¿no? O sea, hay que darle severo. Es la hora fuerte de las ventas y sí, vean, 6 de la mañana está activísimo. La policía, están chidos sus carritos de poli, están buenos. A ver, yo tengo que ir para la puerta D32, decía. Es decir, que para acá básicamente podemos ver que por dentro sí que se puede ir a otras terminales. Ok, también se puede tomar el SkyTrain a otras terminales. Eso está bueno. Entonces, a ver, si tuviéramos tiempo podríamos ir a las otras, pero no tenemos tiempo. De hecho, voy no justo, pero voy no sobrado para el vuelo y la verdad ya me quiero ir, o sea, ya aproveché este día que tuve aquí para salir a conocer Singapur, por cierto. Wow, está chido, o sea, es como una versión extendida del
aeropuerto. Tiendas por doquier, infraestructura futurista. Como que siguen esa misma estética. Está neta muy cool, muy cool territorio. Me ha gustado. Tienen como muchas zonas de espera por doquier. Transfer Lounge. Ahora, una cosa muy cool que tiene este aeropuerto es que incluso en las zonas de tránsito, vaya, adentro, tiene hoteles. Entonces, si de repente te toca una escala muy larga, te puedes ir a dormir un ratito, te puedes ir a relajar. Una vez, hace poco más de un año que estuve aquí haciendo justamente una escala, me quedé en uno de estos y bien, la verdad, bien, tenía hasta piscina, o sea, bar en la piscina, me acuerdo, muy top, muy fresa. El cuarto estaba ok, aquí podemos ver a Luisillo del pasado documentándolo para nosotros, gracias. Y estaba ok, o sea, no enorme, tenía una como madera ahí que parecía ser una ventana, pero no se abría. Sí, recuerdo eso. Y pues tenía ahí su regadera, o sea, estaba bien. Oh, vean qué chido está esto, justo junto al área de comida, a esta zona exterior. Uf. Está buena, se llama el Discovery Garden, el jardín del descubrimiento, que, pues tiene plantitas y tal. Las plantas estas sí son reales, ¿ok? Esto sí es real. El pasto es sintético. No, ¿qué digo? No, sí es pasto real. Nada más medio secón, pero sí es pasto real. Está chido. Órale, qué cool. Y pues hay como un caminito aquí que puedes recorrer. Está chido, está cotorro, ¿ok? Para contar los pasos, a pesar de estar en el aeropuerto. Una linda caminata aquí externa. Está cotorro, miren, y aquí podemos ver a los aviones. Ese de ahí, el de Japan Airlines, yo creo que es el que voy a tomar. Y arriba, no sé si se alcance a detallar, hay como una... Bueno, todo está como cubierto por una malla. No sé, me imagino para evitar que ningún loquito salte, no sé. Hay banda ociosa en este mundo, ¿ok? Entiendo la decisión ejecutiva de poner una malla aquí. Estamos como en una jaula, vean esto. Porque sí, quién sabe, ¿eh? ¿Qué tal? Algún loquito se salta para allá, no sé, hace sus vainas raras. Todo esto es cristal. Está buenísimo. Y sí es como un recorrido acá como de naturaleza. Como que es un ciclo así, llegas allá, das la vuelta y vuelves a bajar. Cotorro, me gusta, aprecio el aire libre. Y ala, ¿qué onda que desde las 6 de la mañana hace este calorón? Está tremendo, ya traigo los pantalones sudados y el día apenas empieza. Justo estaba pensando que para la banda fumadora este espacio está atractivo, pero lo indican bien, no smoking. ¿Por qué será? En muchos aeropuertos se ven zonas de fumar para las personas que fuman cigarrillo y tal. Aquí dijeron Nel. Vamos de vuelta para adentro. Oigan, y cosa interesantísima que debe ser mencionada, todo el proceso de que te checan tu equipaje de mano, tu mochila, etcétera, etcétera, no es al mero principio, vaya, toda esta zona yo la he caminado sin que me chequen nada, es hasta que vas a abordar tu vuelo que ya pasas un filtro de seguridad. Entonces vean, aquí es que ya te checan que te quitan tu agüita, que te quitan lo que sea, que checan si tienes alguna batería que no puede viajar, bla, bla, bla. Hasta acá es que me van a checar mi maleta, pero todo lo que hemos lo he recorrido sin que nadie me diga nada. Está curioso ese proceso. Está bueno y sumamente conveniente que adentro también hay zona para comer 24 horas. Súper bien, sin importar a qué hora es tu vuelo. Y vean, salas para rezar también. Ok, sí, eso es bastante estándar de este lado del mundo. Está chido que también hay clínica aquí adentro por si de repente te sientes mal, lo que sea. Ok, conveniente. Y decíamos ahorita de la zona de fumadores, pues sí hay una. Vean, acá está. Y esta está bien llena. Sendos viciosos, vean. Vean esto. El otro jardincito no tenía nadie. Este de aquí, lleno. Pues es que sí, si tienes el hábito de fumar, pues está chido que tenga esto. Y vean, está cool que es un jardincito también con ventiladores ahí como para, qué sé yo, para que no se junte el humo en un solo punto. Está bien, está bueno. De igual manera un jardincito aquí, muy lindo. Y puedes ver también a los aviones aquí pasar. Y todo esto sí es vegetación real. Sí, son plantas reales. Huele a planta real. Conveniente, este detalle de las plantitas y bla, bla, bla. Me está gustando mucho, ¿eh? Creo que
sí, en muy pocos aeropuertos lo he visto. Y pues más allá de eso, muchas tiendas, pero muchas, de verdad, muchas tiendas. Ya todas abiertas, operando al 100%. Varias zonas así como de lounge, como de espera, ¿no? Para estar ahí rela. Y eso, le pregunté justo ahorita a una señorita si había algo más que ver. Me dijo que hay también un jardín de cactus, pero en consejos de la señorita me dijo, está lejos. No andas tan sobrado de tiempo, carnal, no te arriesgues. Y le voy a hacer caso, le voy a hacer caso. Ah, vean, ahí está el letrero de Transit Hotel con la piscina, con la swimming pool. Sí, claro, lo que les mostraba hace ratón. Y me gusta que todo este concepto de las plantas y las fuentes y bla, 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 aplica también así, vean, en las zonas así como de duty free esto. Está súper cool. Ah, esta fuente, qué pedo. ¿Podré tocarla? Ah, es un vidrio. Ah, ok, pensé que era pura agua. Aún así está chido el efecto que hace, ¿no? Hay como de remolino. Ah, y ahorita están rifando un Porsche de estos, vean, un Porsche Taycan. Hay anuncios por todos lados que si compras $50 en esas tiendas, te puedes ganar uno de estos. Lo más seguro es que no vas a ganar, carnal, pero se vale soñar. Y qué risa esto, ya desde ahorita ya es Navidad. A ver, yo estoy grabando este video en octubre, o sea, incluso antes de Halloween. Y ya es Navidad aquí. ¿Será que aquí no celebran Halloween? Y por eso no está adornadito, tal vez. Pero sí, vean, la Navidad vende, ¿ok? La Navidad vende. Que nunca intenten decirles otra cosa. La Navidad es un truco publicitario para que compremos regalos, ¿ok? Las cosas como son. Y ahí queda demostrado. Y bueno, ahí lo tienen, un tour de Changi en Singapur, uno de los aeropuertos más sorprendentes en el mundo. Y este título no es en vano, de verdad lo corroboro, al menos en mi experiencia. Sí es de los aeropuertos más completos, más sorprendentes en los que he estado. Hay de todo, uno podría incluso vivir aquí, de verdad hay de todo. Como lo han visto, me faltó mostrar algo, les hubiera gustado que detallara en algún otro aspecto. Tal vez el de su ciudad está más cool. Por favor, compartan todo esto aquí abajo en los comentarios. Gracias por haberme acompañado en esta aventura. Yo ya me voy para mi vuelo. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.